Vamos a hablar de miomatosis uterina. Este tema lo vamos a dividir en dos etapas. En una primera parte vamos a hablar de la definición, las teorías del origen de esta enfermedad, cómo se diagnostica. Y en una segunda etapa vamos a hablar del tratamiento. La miomatosis uterina es una enfermedad muy importante porque es una de las más frecuentes en ginecología. Todos sus síntomas, sangrado, dolor, sensación de masa, es una de las causas de consulta más frecuentes. Sus síntomas en muchos momentos son muy incapacitantes, generan mucho disconfort y poco a poco van alterando la calidad de vida de la mujer. Entonces empezamos con la definición de miomatosis uterina. También conocidos como fibromas, se definen como la presencia de masas benignas, significa no cancerosas, que se desarrollan o crecen en la pared muscular del útero o matriz. Estas masas generalmente son redondeadas, al tacto son duras, cauchosas. Cuando se observan en forma directa son blanquecinas, ricas en tejido fibroso. Pueden ser únicos o múltiples. Se pueden agrupar, estar dispersos en el útero, de tamaño muy pequeño o tener grandes masas. Origen. Los miomas se originan por un crecimiento, podríamos decir, desordenado, sobreestimulado de células fibroblásticas. Estos tejidos son los que unen nuestras células, como el cemento une los ladrillos. Este espacio entre las células, que a la vez las une, se llama espacio intersticial, el cual es rico en células fibroblásticas. Las paredes del útero son fibras musculares y el tejido fibroblástico es el que une las fibras musculares. Este tejido elástico fibroso forma masas cauchosas con tejido que crece en forma arremolinada. Por esto, la mayoría de los miomas son redondeados. Teorías sobre el origen. Varias situaciones que ocurren con la presentación de esta enfermedad hacen pensar en una relación directa con un estímulo hormonal, predominantemente de estrógenos. Los miomas son una enfermedad de la etapa reproductiva de la mujer, pero después de un tiempo en que se ha estado expuesto al estímulo hormonal. El otro aspecto es que mujeres con varios embarazos pudieran tener un factor protector por la hormona progesterona. Y otra situación es que después de la menopausia, cuando disminuyen los niveles hormonales ováricos, los miomas dejan de crecer y se estabilizan en el tiempo. También que los tratamientos con base en derivados de la progesterona controlan el crecimiento de los miomas y los estabilizan. Todos estos aspectos han demostrado que predomina el efecto de las hormonas de tipo estrógenos, que tienen que ver con el estímulo para el inicio del crecimiento de este tejido. Ahora hablemos de los factores de riesgo. 1. Se ha encontrado asociación con obesidad, pero no está demostrado totalmente como factor causal. 2. El factor genético. Se ha observado por el hecho de existir en muchos de los casos asociación con antecedente familiar de miomatosis uterina. Y 3. El factor racial. Se ha observado mayor prevalencia en casos de raza negra. Frecuencia o prevalencia de esta enfermedad. Alrededor de un 77% de las mujeres pueden llegar a padecer miomatosis, es decir, 7 de 10. Y cerca de un 25% de las pacientes en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y 55 años, pueden presentar síntomas relacionados con mioma en algún momento de su vida. Síntomas. Siempre explico a mis pacientes en el consultorio que los miomas tienen una tríada clásica de síntomas que son dolor, sangrado y sensación de masa. Una paciente puede tener los tres síntomas principales, otra dos de ellos o uno solo, es decir, solo dolor, no hay sangrado, no hay sensación de masa, o solo sangrado sin dolor y tampoco se siente una masa, alguno de los tres síntomas o los tres en conjunto. Una paciente puede llegar a consultar porque siente ella misma una masa, pero nunca ha tenido sangrado ni dolor. Es muy variable la presentación de estos tres síntomas. Revisemos cada síntoma de forma individual. El dolor. El dolor pélvico asociado a miomas es variable. Un dolor que inicialmente se presenta durante la menstruación, menstruaciones más dolorosas o evolucionar a dolor constante o a dolor con las relaciones sexuales. Generalmente es un dolor tipo cólico
o un dolor tipo presión. También en algunas situaciones, si los miomas son muy grandes, comprometen las vías nerviosas o algunas vías nerviosas de la región pélvica y puede dar dolor irradiado a miembros inferiores. A veces lo refieren irradiado a la región inguinal o hacia la región glúteo. Sangrados. El sangrado es uno de los síntomas más frecuentes asociados a los miomas. Es el síntoma que hace consultar más rápido. El sangrado está asociado con la ubicación central de los miomas en el útero, por su cercanía o contacto con la cavidad endometrial. El sangrado constante, frecuente, de mayor o menor cantidad en cada caso, es un sangrado que generalmente también puede aumentar con los días menstruales. El sangrado por miomatosis es un síntoma muy importante porque es el causante de pérdida de reservas de hierro luego de anemia crónica por pérdidas a largo plazo. A veces también ocurre un episodio de hemorragia masiva que puede poner en peligro la vida de la paciente, en caso de consultar en forma tardía en el momento de un sangrado agudo. Una complicación grave o muerte por sangrado masivo asociado a miomas es realmente un caso lamentable y evitable, porque generalmente los miomas son una enfermedad de largo tiempo de evolución y que con intervenciones médicas oportunas pueden tener un manejo adecuado y así evitar situaciones médicas complicadas. Sensación de masa. Existen casos de miomas que no sangran ni dan dolor y que solo se manifiestan con tamaños ya muy grandes y la paciente se siente una masa en el vientre, en el abdomen bajo. En otros casos, los miomas pueden crecer hacia la vejiga y la desplazan, o en la cara posterior y baja del útero y pueden crecer y desplazar y comprimir el recto. De esta forma pueden dar síntomas en caso de la vecindad con la vejiga, de incontinencia, con los esfuerzos, con la tos. Y en el caso de los miomas posteriores, dar síntomas con las deposiciones como la sensación de que no queda vacío el intestino y de quedar con deseos de deposición. Otras implicaciones para la salud con la miomatosis uterina. Tenemos historia de infertilidad, compresión a otros órganos o también ser totalmente asintomáticos. Historia de infertilidad. La miomatosis uterina sola o per se no es causa de infertilidad, es decir, no toda paciente infértil tiene miomas o no toda paciente con miomas es infértil. Pero sí, en algunos casos los miomas pueden alterar la anatomía del endometrio, cavidad interna del útero, o en la región de salida de las trompas uterinas, y por tanto tener alguna correlación con historia de dificultad para embarazarse. También están asociados con riesgo de aborto en el primer trimestre del embarazo, abortos tempranos, u otras complicaciones durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, como dolor severo, amenaza de parto pretérmino, porque podrían estar asociados con la posibilidad de iniciar contracciones uterinas. Algunos miomas durante el embarazo pueden causar dolor localizado en la región donde está el mioma y causar molestias por este motivo. Pero es importante tener claro que no todos los miomas complican un embarazo. Depende del número de miomas, su tamaño y su ubicación en la matriz. También algunos miomas muy grandes pueden ser un obstáculo para el parto vaginal normal. Pero es importante resaltar que muchas pacientes con miomas, que incluso pueden ser de gran tamaño, pueden tener un parto vaginal sin ningún tipo de complicación. Compresión a otros órganos. Ocasionalmente los miomas comprimen la vejiga, sobre todo si son de gran tamaño y de ubicación anterior en el útero, y por tanto pueden dar síntomas urinarios como deseos frecuentes de ir a orinar o síntomas de incontinencia. Igualmente compresión hacia el recto, que si es por un mioma muy gigante pueden ser muy sintomáticos, deseos de defecación frecuente. Miomatosis asintomática. Esto es bien importante. Existen pacientes que nunca han sentido nada y tienen miomas. Se les encuentran en ecografía tomadas por otros motivos, en el embarazo o en otros exámenes pélvicos. Una paciente puede tener un mioma o varios y tener sus hijos, tener una vida normal y llegar a una edad de menopausia y a la vejez y nunca necesitar ninguna intervención
por estos miomas. Miomatosis uterina, diagnóstico. Ecografía o ultrasonido. La ecografía o ultrasonido vía endovaginal o transvaginal es hoy día el método diagnóstico más importante para encontrar miomas en el útero o matriz. En el ultrasonido se pueden observar estas masas redondeadas ocupando las paredes de la cavidad uterina, aumentando por tanto el volumen del útero, deformándolo en forma importante según la forma en que se ubican el número de miomas y los tamaños de estos. La ecografía también nos ayuda a establecer si hay miomas cercanos o que hayan crecido hacia la cavidad endometrial, porque estos son los que están más relacionados con el sangrado. Estos miomas son los que requieren algún tipo de tratamiento prioritario porque son los que más causan sangrado, anemia crónica y molestias y síntomas a largo plazo. Histerosonografía. Consiste en una ecografía donde previamente se ha canalizado vía vaginal el útero y se inyecta o insufla a la cavidad un líquido. De esta forma mapea o muestra en una resolución muy clara el tipo de masa que se proyecta hacia la cavidad endometrial, si es un pólipo o un mioma, el tamaño y el grado de afectación de esta cavidad. Además, que da datos para la vía u opción de tratamiento que tenga ese determinado mioma. TAC o resonancia. En ocasiones se solicita tomografía pélvica o resonancia nuclear magnética. Estos dos exámenes con o sin contraste son útiles cuando en el ultrasonido no se tiene claro el diagnóstico de miomatosis y por tanto indicación de complementarlo con estos tipos de exámenes. Otra indicación es cuando son miomas muy grandes, hay dudas de compresión de órganos. Ejemplo, puede ocurrir que un determinado mioma grande comprima uno de los dos ureteres, los tubos por donde baja la orina de los riñones a la vejiga, o compresión del colon, es decir, ayuda a determinar la ubicación, el número de miomas y el desplazamiento de otros órganos. Concluimos esta parte de miomatosis uterina donde hemos hablado de su definición, de cómo se diagnostica. Los invito a una segunda etapa donde vamos a hablar del tratamiento. También los invito a que le den like a este video, suscribirse a mi canal de YouTube para recibir notificaciones de futuros videos que vamos a publicar.